Esta unidad corresponde a genética de bacterias. Hoy nosotros vamos a ver algunos aspectos de la genética bacteriana, considerando que ustedes todavía no han desarrollado dentro del marco de la carrera aspectos básicos de genética. Entonces vamos a ver un pantallazo como para que ustedes tengan idea los mecanismos de variación genética que aparecen en este grupo de microorganismos que son las bacterias, y seguramente van a profundizarlo cuando ustedes se encaren genética, porque tienen una unidad que corresponde, o mejor dicho, una parte de la materia que corresponde a genética de bacterias específicamente. Así que hoy vamos a ver solo un pantallazo de la parte de genética de bacterias. Las particularidades de los aspectos genéticos o las variaciones genéticas que se producen en bacterias básicamente está dado en que las bacterias, al no tener reproducción sexual, no hay combinaciones de gametas masculinas y femeninas en un nuevo individuo, no hay recombinación génica, entonces las variaciones que se dan se dan por otros mecanismos que son diferentes a estos procesos de reproducción sexual. A ver, ustedes recuerdan claramente que las bacterias, ¿por qué vías se reproducen? Por la fisión binaria, o ustedes lo conocen por ahí de biología como amitosis. Bueno, en este proceso, si ustedes recordémoslo rápidamente, lo que hay es una copia del material genético. Se generan dos conjuntos de genes idénticos y la formación de dos células hijas con idéntica carga genética. En este proceso, en esto consiste la reproducción de bacterias, y por lo tanto, de la descripción que acabamos de ver, está claro que no habría variación genética por el proceso de la multiplicación. Lo que vamos a ver ahora es justamente cuáles son los mecanismos presentes en bacterias como para generar estos cambios genéticos sin haber reproducción sexual. Lo que está listado en la diapositiva son los mecanismos que encontramos en bacterias para los cambios genéticos. Primero están las mutaciones, transformaciones, transducciones y conjugaciones. Estos tres últimos, transformación, transducción y conjugación, implican recombinación génica. Recombinación génica, vamos a hacer rápidamente, les explico lo que es la reunión en un nuevo individuo de la carga genética o de un grupo de genes presentes en un individuo junto con los que provienen de otro individuo. Sería lo mismo que pasa cuando hay reproducción sexual. Hay una recombinación génica. ¿Por qué decimos que hay recombinación génica en la reproducción sexual? Porque un individuo nuevo se forma con las gametas masculinas, femeninas. En un nuevo individuo se reúnen carga genética del padre, de la madre, y por lo tanto hay recombinación genética. Estos tres mecanismos, transformación, transducción y conjugación, no tienen que ver con la reproducción sexual, pero sí vamos a ver que hay reunión, o hay esta reunión de genes de dos individuos distintos en un nuevo individuo, por lo tanto implican recombinación genética. Veamos lo que son ahora las mutaciones, aquel mecanismo en el cual no hay recombinación génica. Es un cambio heredable en la secuencia de bases de ADN que forma el genoma del organismo. Expliquemos un poquito de esto. Ustedes recuerdan la secuencia de bases que tiene el ADN. Hay un cambio provocado por algún tipo de agente que hace que una base cambie por otra, por ejemplo. Por ejemplo, una adenina en una secuencia de bases de adenina, timina, cambia por una timina. Eso implica una mutación. También puede haber otro tipo de mutaciones. Puede desaparecer una base o puede insertarse una nueva base. Por eso, vean la próxima línea en la transparencia, dice, pueden provocarse por reemplazo de una base por otra. Ese primer ejemplo que yo di, una adenina cambia por una timina, ese sería un caso. Puede haber una omisión o una inserción.
¿Qué significa esto? Que entre medio de dos bases que estaban, por ejemplo, adenina, timina, se inserta otra adenina, por ejemplo. Eso sería un caso de omisión, perdón, de inserción. Y también puede en una secuencia adenina, timina, 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 citosina, guanina, una de las timinas desaparecer. Y eso sería un caso de omisión. En general, las sustituciones de una base por otra generan cambios menores en la secuencia de ADN, porque si ustedes recuerdan cómo se traduce, digamos, la secuencia de ADN en proteínas para el individuo, ustedes, si recuerdan de biología, hay la síntesis de proteína implica que cada 3 bases se van a codificar un aminoácido particular y este va a ir siendo ensamblado uno atrás del otro para constituir las cadenas de proteínas. Si hay un reemplazo, los cambios o pueden existir o prácticamente pueden no aparecer en una proteína defectuosa, diferente o prácticamente ser exactamente la misma proteína. Eso ustedes lo podrían repasar un poco de biología, o si no, bueno, lo podemos charlar en el momento de la consulta. Lo analizamos desde el punto de vista de lo que ustedes vieron en biología, pero en realidad cuando hay reemplazos las mutaciones son más leves o prácticamente pueden pasar desapercibidas. Eso es lo que se denomina muchas veces mutaciones silenciosas. En cambio, cuando hay omisión o inserción, lo que ocurre es que a partir de que se produce la omisión o la inserción de una base por otra, ocurre en el proceso de síntesis de proteína lo que se denomina el desplazamiento del marco de lectura en la serie de aminoácidos que se van a ir enlazando uno atrás del otro. Esto implica que el cambio en general es mayor y generalmente genera proteínas diferentes. Muchas veces, la gran mayoría de ellas, dejan de ser funcionales y las mutaciones se generan individuos aberrantes y estos desaparecen. Algunas veces las mutaciones generan individuos que se pueden adaptar a nuevas condiciones y por lo tanto estos prevalecen y cambian las poblaciones. Todas estas cuestiones las van a ver con mucha más profundidad o quizás más detalladamente en genética, por eso no quiero ahondar demasiado en este tema. La próxima forma de modificación genética en bacterias que vamos a ver es la transformación. Veamos la definición: es el proceso por el cual el ADN está libre, se incorpora a una célula que es receptora, provocando un cambio genético. En la próxima diapositiva se ven una serie de dibujos en los cuales está representado la célula bacteriana con el ADN que es circular, que en este caso está ahí relajado, y una porción de ADN que está por fuera de la célula que se une a ciertas proteínas que hay sobre la superficie de la membrana y por actividades enzimáticas específicas van a hacer ingresar a la célula porción de ADN. En este caso se representa el ingreso de una porción monocatenario, o sea, una única hebra de ADN, y esta es incorporada en ese ADN circular y se copia la porción complementaria a eso que fue incorporado. Como ven en el último dibujo, lo que se ve es una célula en la cual tenía todo el conjunto de genes que estaba en el genóforo bacteriano original, más los genes que provienen de ese ADN que estaba libre en el medio. Por eso la transformación es un mecanismo de recombinación génica, porque está reuniendo en un nuevo individuo a todos los genes de la célula original más una porción que estaba libre en el medio de ADN.
El próximo proceso es la transducción. La transducción es un proceso en el cual hay reunión de ADN proveniente de dos individuos distintos, pero en el que participa un virus. Fíjense, una porción de ADN es transferido de una célula hacia otra por la participación de un virus. Esa es la definición. En la próxima diapositiva lo que vamos a ver es una representación de, por un lado, una parte es un ciclo lítico de un virus y está presentado una modificación en ese ciclo, generando lo que se llama una partícula transductora. Ahora lo vemos. Lo que representan esas imágenes redondas con la porción de ADN que está representado en rojo dentro de la célula, está representando la célula y el ADN circular cerrado, como veníamos viendo en la transformación. En la primera parte lo que se ve es un virus bacteriófago, donde tiene una porción de ADN que está representada en verde, inyecta esa porción en el interior celular de la célula bacteriana, y esa porción verde hace que, comandando esa célula, se copien partículas virales. Fíjense en la diapositiva, lo que se ve es la cápside del virus en la parte externa, en el interior un montón de partículas, porciones de ADN viral copiado, que lo había generado la propia célula, propio de un ciclo lítico de un virus. Y en la próxima diapositiva lo que se ve es la síntesis de la cápside generando un montón de partículas virales. Si no existiera esta partícula que está pintada en rojo, en la próxima diapositiva se vería solamente una lisis de esa célula que había albergado esa gran cantidad de virus, y esas partículas virales se liberarían al medio y atacarían otras células. Lo que estamos representando, estamos intentando explicar acá, justamente es la generación de lo que son las partículas transductoras. Fíjense esa pequeña porción que parece un virus, pero en el interior hay un ADN, una porción de ADN que está representado en rojo. Eso tiene la constitución de la cápside viral, pero el interior, el ADN, es una porción del genóforo de la bacteria que había sido atacada por ese virus. Eso es lo que se denomina una partícula transductora, y cuando esa partícula transductora, fíjense en la parte de abajo de la diapositiva, esa partícula transductora toma y ataca una nueva célula bacteriana, donde está representada con la porción de ADN en color azul, esta le va a inyectar el ADN, pero como ese ADN no es un ADN viral, no va a generar un ciclo lítico como lo veíamos en el ciclo lítico del virus cuando veíamos la parte inicial de la diapositiva, sino lo que hace es, inyectando esa porción de ADN, ese ADN que es de la bacteria, de la primera bacteria que fue atacada por el virus, es incorporado a esta nueva célula, y esa porción que está representada en roja se incorpora al resto del genóforo de la célula que está representado en azul. Por lo tanto, lo que resulta de todo este proceso es un individuo donde está formado por la totalidad de los genes de la célula original, o sea, lo que está en azul, más una porción que había sido traída de otra bacteria mediatizada por un virus. Por eso, este mecanismo es lo que se conoce como transducción, que es la unión en un nuevo individuo de porciones de ADN de una célula y porciones de ADN de la otra, mediatizado por un virus que funciona como acarreador de esa porción de genes. El último mecanismo que vamos a mirar es la conjugación.
Leamos la descripción. Es el traspaso de material genético de una célula a otra que implica contacto entre una célula donadora y una célula receptora. En este mecanismo hay un contacto, como se ve en la descripción, de una célula con otra. El contacto se da a través de lo que se denominan los pelos sexuales. Son proyecciones de una célula que es capaz de generar este pelo sexual, con el cual toca a otra célula y genera un puente a partir del cual se puede transferir parte de los genes de una célula a otra. La célula que es capaz de generar este pelo y hacer la transferencia se la denomina célula donadora, y la que lo recibe es la célula receptora. En general lo que participan son lo que se denominan los plásmidos y generan que la célula, a través de formar ese puente que lo forma el pelo sexual, al estar unidas una célula con otra, pueden transferir parte de los genes de una célula a otra. Puede ser que se transfiera o el plásmido de una célula donadora a una receptora, y de esa manera lo que se forma es otra nueva célula que ahora tiene todos los genes de conjugación, por lo tanto se transforma en ser otra célula donadora, o sea, las dos quedan como células donadoras. O también a veces esos plásmidos se incorporan en el ADN genofórico de la bacteria, y por lo tanto el ADN pasa a constituir un episoma, o sea, el plásmido que se incorpora es lo que se denomina un episoma. En realidad lo que a ustedes les tiene que quedar bien en claro es que hay una transferencia directa por contacto de una célula que tiene esa capacidad de formar el pelo sexual y transferir sus genes de una célula a otra, y esa codificación generalmente está asociada a plásmidos.